Hola ingenieros e ingenieras de todo el mundo. Mi nombre es Kevin y hoy estoy haciendo un video explicativo de las máquinas eléctricas que podemos encontrar en nuestro hogar. Hay muchos tipos de máquinas eléctricas y se las queremos mostrar. Por aquí podemos ver el motor de corriente continua. Este motor es muy usado en muchas aplicaciones y en muchas de estas son hogareñas. Como ustedes pueden ver, este es una aspiradora de automóvil. Bueno, esto se conecta a la alimentación de 12 volts de corriente directa que tienen los autos y podemos aquí abrir y vamos a mostrar el tipo de motor que podemos encontrar adentro. Como pueden ver, este motor tiene sus dos entradas de corriente directa. Lo que vamos a hacer es la alimentación. Podemos ver una entrada que es el positivo, la otra el negativo, de tal manera que este motor es de corriente continua. Pero para poder ver este motor en más detalle, tenemos este motor de corriente continua de mayor tamaño, ya desarmado, en donde podemos identificar tres partes: el estator, el rotor y esta parte que se llaman escobillas. Como se dice, el estator queda de manera estática dentro o afirmada al aparato, mientras que el rotor es el que gira, de tal manera que se crea una torsión o un giro. Pero para que aquello funcione, estas escobillas que vemos aquí van conectadas a estas láminas que vemos aquí, se llaman delgas. Estas delgas alimentan a las bobinas que están dentro del rotor, creando un campo magnético que, a medida que se alimentan por este lado y por este lado, hacen una dirección de campo magnético. Este campo magnético se alinea a esta bobina permanente, creando un movimiento giratorio siempre en una misma dirección. Ahora pasaremos al motor sincrónico. El motor sincrónico se caracteriza por su nombre, que es de sincronía, el cual se compone por un rotor y un estator, en el que el campo magnético del rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético del estator. Por eso se llama sincrónico. Ambos giran a la misma velocidad. Como podemos ver, este motor se puede encontrar en las bases de los cristales giratorios de un microondas. La particularidad del motor sincrónico es que en la industria se ocupa demasiado para aplicaciones donde la velocidad de rotación sea constante. Cabe decir que este motor, aplicando distintos tipos de esfuerzos, siempre va a mantener la misma velocidad de rotación. Si le ponemos 10 kilos, va a girar, supongamos, a una velocidad. Si le ponemos 20 kilos, va a seguir a la misma velocidad, y 30 kilos a la misma velocidad. Como podemos ver, lo que sucede en un microondas. Este motor sincrónico puede ser alimentado por corriente alterna. Este es de corriente monofásica, de 50 a 60 Hz, 220 a 240. Esas son las revoluciones por minuto, y hay un montón de otras cosas que podemos hablar de él. Ahora pasemos al motor de inducción, o también llamado motor de corriente alterna o motor asincrónico. ¿Qué quiere decir asincrónico? Que claramente el rotor, a diferencia del motor sincrónico, no va a la misma velocidad de sincronía que la del rotor, del estator. Por algo se llama asincrónico. Podemos hablar más detenidamente abriendo este motor. Este motor normalmente lo encontramos dentro de las lavadoras, de las centrifugadoras, está en muchas aplicaciones industriales. ¿Por qué? Porque simplemente necesita conectarse a una red de corriente alterna. Para el caso de motores de inducción
monofásicos y también pueden haber motores de inducción trifásicos. La particularidad de este inductor lo podemos ver de la siguiente manera. Contiene un estator con bobinas y un estator que vemos que no necesita conexión eléctrica. Rotor que no tiene conexiones eléctricas, pero vemos que tiene un hierro en forma de jaula de ardilla, que normalmente uno lo puede ver en distintas fuentes con ese nombre. Lo que sucede en este rotor es que tenemos un conductor cerrado que está entre medio de un hierro altamente permeable, lo cual al estar introducido en este estator, lo que crea es que al estar pasando la corriente alterna, este rotor se alinea al lugar en el que se crea el campo magnético. Una vez que pasa la corriente alterna en un sentido, se alinea hacia allá. Pero al estar yendo la corriente en el otro sentido, hacia allá, esto se alinearía hacia allá. Y luego así todo el tiempo. El motor de inducción tiene un solo problema, el arranque. El arranque en este tipo de motor es muy especial, debido a que es un motor de inducción monofásico. Y al ser monofásico, dos de las bobinas, que se llaman bobinas de marcha, van a estar creando un campo magnético en una dirección y luego en el otro lado de la fase va a estar apuntando en otra dirección. Entonces en el lado positivo va a estar para allá y el lado negativo para acá. Entonces para ello necesitamos algo que dé el arranque del rotor para que se alinee en estas direcciones. Luego, como no se puede hacer manualmente, se idea una bobina que se le llama bobina de arranque. Esta bobina de arranque se le conecta a un condensador, el cual hace que se desfase la corriente de una bobina con respecto a la otra en 90 grados. Entonces, esto crea un campo magnético giratorio. Cuando la bobina de arranque está en una dirección, la bobina de marcha no existe. Luego, cuando la bobina de arranque desaparece, el campo magnético de la bobina de marcha es máximo. Y así crea el efecto giratorio en el cual el rotor gira sin ningún problema. Luego, como este motor de inducción es asincrónico, muchas veces el rotor no va a la velocidad con que gira el campo magnético del estator. Se ocupa para muchos tipos de aplicaciones. Ahora vamos a hablar del transformador. El transformador se ocupa en un montón de infinidades de aplicaciones, pero en el hogar normalmente lo vemos para poder conectar nuestro computador, nuestros televisores, nuestros celulares y un montón de otras cosas que necesitamos bajas niveles de tensión para poder alimentar y no así quemar el circuito que lo integra. Bueno, lo que podemos ver de un transformador es su placa característica donde nos dice cuáles son sus condiciones. Bueno, esta que tomé por ahí dice que tiene una entrada de 220 volts de 60 Hz y la salida entrega 30 volts de corriente continua, pulsante. Quiere decir que no solamente es un transformador, sino que también es un rectificador que transforma la corriente alterna a corriente continua. Pero aquí podemos ver internamente cómo está compuesta. Esta es la entrada de la corriente alterna de 220 volts de la red que entra a una bobina de menor vueltas y de menor diámetro. Esta bobina es la primaria, la que viene de la red. Luego, acá de color rojito, es la bobina secundaria, la que va a hacer que el nivel de tensión baje. Ambas bobinas están creando por la corriente que pasa a través de ella un campo magnético. Ese campo magnético que es creado por la primaria es inducida en la bobina secundaria, creando una corriente eléctrica de menor tamaño
que la primera. Sabemos cómo se comporta un transformador. Dependiendo de las vueltas del primario, se va a transformar en otro tipo de nivel o de tensión o corriente en el secundario. El interruptor termomagnético. El interruptor termomagnético nos protege no solo al circuito eléctrico de un hogar, sino que también nos puede servir para proteger a las personas y protegernos de cualquier falla que pueda haber en un sistema de alta tensión o un cortocircuito. Podemos ver que el interruptor termomagnético consta de una bobina. Esta bobina es la parte magnética del interruptor y también consta de una parte térmica, la cual ambas sirven de protección adicional. Podemos ver que la alimentación es alterna, entonces por cualquiera de los lados que pase una corriente va a hacer accionar esta bobina. ¿Qué hace? Cuando la corriente es muy alta, 10 amperes. Si la corriente que pasa por estos conductores y a través de esta bobina es mayor a 10 amperes, esta bobina crea una fuerza de atracción a este émbolo, el cual hará que el termomagneto salte o de cierto modo se desconecte y aquello hace la protección y así salvando el circuito de la casa o el local o lo que queramos cuidar de cualquier corte o quemadura y salvando nuestro hogar. Existe este aparatito que va a servir para que la chispa se extinga. Bueno, otro circuito o artefacto electromagnético que podemos encontrar en un hogar o en otros lugares es un micrófono. El micrófono es un instrumento que toma señales de onda y las transforma en señales eléctricas. ¿Cómo es esto? El micrófono consta de varias partes, pero una de las partes más importantes es su interior. Podemos ver que esta parte encapsula otra en su interior, encapsula una membrana y aquella membrana que está por dentro tiene una bobina enrollada en sí muy delgada y muy fina, la que vibra a la misma frecuencia que uno habla o la señal sonora hace vibrar esta membrana de tal manera que imita a la igualdad. Esta membrana está ubicada en medio de un campo magnético. Ese campo magnético lo produce un imán permanente dentro del micrófono. Gracias a ese campo magnético se crea la corriente a través de la bobina por ley de Faraday de inducción electromagnética. Esa corriente pasa a través de la bobina y esos cablecitos pasan directamente al final de este micrófono y va a un amplificador. De esa manera un micrófono puede captar sonidos del ambiente y transformarla en señales eléctricas. Ahora vamos a ver cómo funciona un medidor de corriente eléctrica. Ahora nos encontramos a la afuera de mi casa, en donde podemos ver el medidor de corriente eléctrica. Su funcionamiento se basa en dos bobinas, una bobina de tensión y una bobina de corriente. Ambas crean un campo magnético. Ese campo magnético crea corrientes parásitas en ese disco que vemos ahí girando. Estas corrientes parásitas hacen girar este disco, de tal manera que va haciendo girar un tipo de medidor que nos va a ir dando el consumo que vamos teniendo. También hay un par de imanes que van frenando este disco. Ese disco es calibrado por la presión de estos imanes. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado, que de cierto modo les sirva para ustedes y nos vemos en una próxima vez. Adiós.